¿Cómo viene el campo en el mundo? ¿Cómo viene la 26-27? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos cada mes del año emite un informe de oferta y demanda global de granos. Son informes que aborda con una metodología que ya trae hace muchas décadas y consultan a organismos oficiales de los diferentes países para poder conocer cómo vienen las proyecciones, las estimaciones o las intenciones de siembra y cómo vienen los cultivos cuando avanzan, ¿sí? Si hay alguna consulta, me avisan. El campo en el mundo. El Departamento de Agricultura esta semana comentó sobre lo que se espera para la soja 26-27 y hizo algunos ajustes de la campaña 25-26. La soja 26-27 dicen que en el mundo se va a estar produciendo una cantidad de 441 millones de toneladas, 441,5 millones de toneladas de producción mundial y 441 millones de toneladas de consumo mundial. O sea, prácticamente para la campaña 26-27 se proyecta que va a haber el mismo volumen producido que el consumido. Y el stock final, que son estos hilos que están por acá, va a bajar unos 350.000 toneladas, o sea, apenas, muy, muy poquito, va a estar bajando el stock final mundial. Es como que pareciera ser que va a ser una campaña en donde no va a sobrar ni va a faltar nada. De lo que se produzca, no se va a aumentar el stock, se va a disminuir un poquito y va a estar ahí. ¿Por qué es importante saber esto hoy, que es mayo de 2026? Porque la siembra en Estados Unidos está avanzando más o menos en la mitad de la superficie, porque hay algunas cuestiones que ahora les muestro esto. ¿Cómo vemos la soja en el mundo? Fíjense, el 27% de la soja se estaría produciendo en Estados Unidos, ¿sí? Un poquito en Canadá, pero prácticamente todo Estados Unidos. 56% en Sudamérica, lo que es Brasil, Argentina y Paraguay. Sí, más de la mitad de la soja del mundo se produce en Sudamérica. Cuando contamos y agregamos la producción de China y de la Unión Europea, llegamos a casi 90% de la producción de soja, ¿sí? Ahora, si se fijan, la barrita verde es la producción que se proyecta para la campaña 26-27 y la celeste es la barrita de la campaña 25-26. Vemos que en Sudamérica se espera mayor producción que el año pasado, Norteamérica también mayor producción, China un poquitito más de producción. En total, habrían 14 millones de toneladas más en el mundo de soja para la campaña 26-27. ¿Qué pasa con esto? Estados Unidos, que es en este momento el que está sembrando, como les decía, está con una situación bastante ajustada de agua en las zonas productivas, en las principales zonas productivas. Se proyecta para los próximos 4 o 5 días lluvias de hasta 57 milímetros en los lugares más importantes de Illinois, que es uno de los estados más productores y los que tiene por allí cerquita. Lo cual sería una tranquilidad para la campaña, para el inicio de campaña 26-27, si bien suspendería temporalmente la siembra, podría recargar un poco más los perfiles que vienen bastante secos. Así que hay un poquito de ruido con esto, todavía no es para desesperar, pero reitero, estamos en mayo y todavía falta la mitad de la superficie por sembrar y todo lo que va a ser julio y agosto son meses en los cuales se define rendimiento en el país del norte de una parte muy importante de la producción mundial de soja y exportadores también, ¿no? Les muestro rapidito esto que tenemos en la mitad izquierda, lo que es consumo, y en la mitad derecha, lo que es stock final. El consumo 26-27, como ustedes ven, en Sudamérica se proyecta creciendo respecto a la campaña pasada. Recuerden, la barrita verde es la campaña 26-27, las proyecciones de Luda, y la celeste la campaña 25-26. Más consumo de Sudamérica, más consumo de Norteamérica, más consumo de China, más o menos lo mismo en la Unión Europea. Entre estos,
¿sí? Entre el grupo de países de Sudamérica, Norteamérica, Unión Europea y China, consumen el 81,5% de la soja del mundo. Vemos abajo que el consumo mundial proyectado para la 26-27 es 14 millones de toneladas más que el año pasado. O sea, la producción sube 14, el consumo sube 14, lo que habíamos visto en el primer gráfico. En cuanto al stock final, vemos un leve crecimiento en Sudamérica, vemos que la barrita verde de Sudamérica está un poquito por encima del año pasado. Vemos que Norteamérica va a tener menos stock que el año pasado, o sea, un stock en decrecimiento, prácticamente no se mueve para China ni para la Unión Europea. ¿Ok? Entre estos grupos de países contienen el 93,5% del stock mundial de soja. O sea, si hay algún problema productivo en el mundo, es en estos países donde se encuentra el stock. Fíjense que en Sudamérica hay un importante stock final y en China, ¿sí? El stock final mundial, entonces, de la campaña 26-27 se esperaría, decreciendo, bajando 350.000 toneladas, o sea, casi igual que el año pasado, en un stock de 125 millones de toneladas, pero un poquitito por abajo. Ahora, con la historia de soja por contar, esto nos dice que es una campaña en la que no sobra nada, ¿sí? Y vamos a ver cómo sigue y qué nos muestra el clima, tanto en el norte como en el sur. Esta es la relación stock-consumo de la que siempre hablamos, acá, que es la que más o menos nos marca la temperatura de lo que es oferta y demanda mundial de granos, ¿sí? Podemos ver que en la campaña 24-25 teníamos una relación stock-consumo global de soja de 30,6%. Quiere decir que nos quedaba casi un 31% de la campaña 24-25 que pasaba a la campaña 25-26 de todo el volumen de soja que se consume en el mundo, ¿sí? Un poquitito menos de un tercio. Fíjense que en la campaña 25-26 esta relación baja a 29,3 y en la campaña 26-27 se proyecta bajando a 28,3. Cada vez que la soja baja por debajo del 30% en relación a estos consumos, decimos que entramos en una especie de tensión en donde una falla productiva puede causar mucha volatilidad en los mercados, ¿sí? Porque sabemos que entre Estados Unidos, Argentina y Brasil está concentrada la mayor producción. Entonces, si llega a fallar alguna de esas tres patas, la mesa se puede caer, ¿sí? Decimos que una mesa de tres patas la soja y realmente con una relación stock-consumo menor al 30%, es como que el mundo se queda menos tranquilo respecto a esta oleaginosa, más con la fuerza que estamos teniendo en torno a lo que es los aceites. Sabemos que todavía el conflicto en Medio Oriente no termina de resolverse, el estrecho de Hormuz sigue sin abrirse con libertad y esto realmente nos pone con los energéticos, con todo lo que es combustibles, con los fertilizantes, sigue estando, si bien está quieto, no hay como una amenaza de mayores subas respecto a lo que estuvo subiendo, pero hoy nos muestra este gráfico en donde tenemos desde que arrancó el 2026 un canal totalmente alcista para soja en el mercado internacional y lo que vemos acá es, si bien hubo una toma de ganancias el otro día por fuertes subas, está muy por encima de los valores que tuvimos todo el año pasado, ¿sí? Así que la soja a nivel internacional sigue estando en niveles bastante fuertes en el mercado internacional, en Chicago. Les muestro también. Esto es un gráfico que sacamos de la página de Finviz, todos pueden acceder a ella y poder ver estos gráficos. Esto es un año, ¿sí? Son 12 meses. Y abajo lo que vemos son las apuestas del mercado. Esta línea roja habla de las apuestas de los grandes operadores, ¿sí? Acá está el cero. Estos grandes operadores compran y venden contratos de soja para obtener diferencias de precio. Ellos salen a comprar soja cuando creen que el mercado va a ir al alza y van a poder vender lo que compraron a mayor precio y al revés, venden soja cuando creen que el mercado va a bajar para poder comprarla después más barata y de esa manera obtener diferencias de precio. Entonces, cuando vemos este grafiquito, vemos que
desde febrero de 2026 empezaron a comprar, comprar, comprar y se sostuvieron en más compras que ventas. Por eso es que cuando hacemos compras menos ventas da esta línea bien arriba, ¿sí? Y está fuerte en esta posición. Así que esto lo miramos para decir qué están pensando los grandes operadores. Bueno, todavía no están apostando a una baja. Toman ganancias, por eso hay estas bajitas, esta barrita roja que vemos acá, pero se quedan lo mismo posicionados más bien mirando a la suba. Así que para prestar atención a esto en lo que hoy nos muestra el mercado. Les muestro maíz. En maíz lo que tenemos es, si se fijan, la producción, que es la línea verde, la producción mundial de maíz, se proyecta para la campaña 26-27 en 1.295 millones de toneladas y el consumo mundial de maíz se proyecta en 1.315 millones de toneladas. O sea, claramente estamos viendo cómo se separan las dos líneas, yendo para abajo la producción, menor producción que el año pasado, pero sin embargo mayor consumo que el año pasado. Cuando vamos al stock final, vemos cómo baja también el stock final mundial de maíz en lo que se proyecta para la campaña 26-27 respecto a la anterior, ¿sí? Vamos a ver el detalle. 34% del maíz se produce entre Estados Unidos, Canadá y México. 1/3 del maíz del mundo en Norteamérica. 15% en lo que es Brasil y Argentina. 24% del maíz se produce en China, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. Tenemos entre Norteamérica, China, Sudamérica, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudeste Asiático y Sudáfrica el 85% de la producción mundial. Pero como estamos viendo, Norteamérica, China y Sudamérica se llevan la mayor proporción de la producción global de maíz, ¿ok? Si miramos la producción, que es la barrita, la producción proyectada para la 26-27, que es la barrita verde, acá vemos que en Norteamérica se espera menos producción de maíz que el año pasado, en China un poquito más y en Sudamérica prácticamente sin cambios, ¿sí? A nivel global, hay 18 millones de toneladas menos que se proyectan respecto a lo que fue la producción del año pasado, ¿sí? Un recorte de 18 millones de toneladas a nivel mundial, cuando hacemos la cuenta completa. Lo mismo que soja. Estamos con una situación de tensión en cuanto a clima, también avanzando la siembra de maíz en Estados Unidos, más adelantada que la de soja. En julio, esperando cómo lo va a recibir julio a Estados Unidos por el hecho de que es el mes en donde define rendimiento la gran proporción del maíz sembrado en las principales regiones estadounidenses. Así que estamos pendientes de lluvias que caigan, que no caigan. Estos próximos días son importantes y así lo que va a ser el resto de mayo, lo que es junio y hasta julio vamos a estar pendientes de esto y el mercado lo va a mirar con atención teniendo en cuenta que ya de por sí se proyecta una menor producción para Norteamérica respecto al año pasado. Vemos consumo mundial, ¿sí? Y stock final mundial. El consumo mundial de maíz 26-27 está concentrado entre estos países en un 76%, o sea, 3/4 del maíz se consume entre Norteamérica, China, Sudamérica, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudeste Asiático y Sudáfrica. Acá pusimos los grupos de países que consumen mayor proporción de maíz del mundo, ¿sí? Y se espera del consumo un crecimiento de 4 millones de toneladas para esta campaña 26-27. O sea, mientras hay una disminución de 18 millones en la producción, hay un crecimiento del consumo en 4 millones de toneladas. El stock final mundial, fíjense, entre estos grupos de países, tienen el 90%, 90,4% del stock final mundial. Fíjense que entre Norteamérica y China es donde se concentra el mayor stock y principalmente China, ¿sí? Que tiene más de 150 millones de toneladas. Fíjense que la barrita verde, que es la de la proyección 26-27, muestra un recorte del stock en Norteamérica y un recorte del stock en China. Y en Sudamérica también se ve un poquito menos, ¿sí? En total, el stock
en el mundo se espera que decrezca, digamos, que caiga 19 millones de toneladas, ¿sí? Con un stock de 278 millones de toneladas, 19 no es para despreciar, es un porcentaje interesante de recorte en las reservas de maíz del mundo. Y cuando nos vamos a la relación stock-consumo, ahí lo vemos con mucha claridad cómo viene bajando cada año y esta relación stock-consumo se proyecta para la campaña 26-27 en 21%, ¿sí? Si esto fuera soja, el mercado de soja estaría explotado. Pero maíz, como lo vimos, tiene una producción un poquito más abarcativa en el mundo. Hay más países del mundo que producen maíz. Tenemos la zona de Ucrania, tenemos la Unión Europea. Así que es como que todavía el mercado aguanta, ¿sí? Porque importantes productores del mundo tienen maíz, vienen más o menos bien con la producción de maíz. Ahora, es importante lo que va a pasar en Estados Unidos estos próximos 2 meses, estas próximas semanas, por el hecho de que ellos tienen un tercio o un poquito más del maíz del mundo, lo consumen y lo exportan a todo el mundo. Así que va a ser muy importante y esta relación esto-consumo de 21% realmente es bastante ajustada y como vemos es la más baja desde hace más de 10 años, ¿sí? Así que para prestar atención en el maíz, que hoy lo vemos con precios que todavía no terminan de convencer, sin embargo, las proyecciones productivas muestran que estaría ajustado el mercado mundial de maíz. Así tenemos los precios, estos son 12 meses, como les decía, acá a partir del 2026 podemos ver cómo han crecido los precios, con algún traspié por acá por abril, pero sin embargo sigue como entonado al alza. Y cuando vamos abajo a estas líneas rojas que habla de las apuestas de los grandes operadores, vemos cómo también se sostienen en fuerte posición comprada. O sea, se encuentran los operadores apostando a un mercado alcista para maíz, ¿sí? Así que esto es lo que se muestra en el mercado internacional. ¿Alguna pregunta de soja, de maíz? Bueno, pasamos a trigo. Cualquier cosita me avisa, ¿sí? Decíamos entonces en trigo, se proyecta para la campaña 26-27 una caída en la producción mundial de trigo, ¿sí? Que vemos cómo va de la campaña anterior, ahora baja a 819 millones de toneladas, mientras el consumo estaría en 823 millones de toneladas. O sea, el consumo por encima de la producción mundial, lo que hace que el stock mundial de trigo baje 4 millones de toneladas, ven que pasa de 279 a 275 millones de toneladas el stock mundial de trigo. Ok, vemos el trigo en el mundo. 9,5% del trigo se produce entre Canadá y Estados Unidos, 17% en la Unión Europea, 13% en la zona del Mar Negro entre Rusia y Ucrania, 17% en China y 15% en India, ¿sí? ¿Ven cómo está repartidito? No puse el hemisferio sur porque es muy poquito lo que se produce entre Argentina y Australia. La mayor cantidad de trigo se produce en el hemisferio norte y en este momento estamos en las últimas semanas previas a iniciar la cosecha principalmente de lo que es Estados Unidos, que va a ser el primero que va a arrancar con la cosecha de trigo de invierno, aunque la zona del Mar Negro y Europa también están ahí ya calentando motores. Tenemos la consulta de Néstor, dice que no se puede desmutear, pero la consulta es si la baja en el stock de maíz se debe al bioetanol. Digamos que el menor stock se debe principalmente a una menor producción, o sea, un recorte ya en lo que es la producción de maíz en Estados Unidos. El tema del etanol justamente fue un tema y qué bueno que lo mencionas, Néstor, porque vamos a volver un poquito para atrás y así muestro la parte productiva de Norteamérica. ¿Se fijan que el maíz en Estados Unidos se proyecta menos? Hay un recorte ya productivo para la campaña 26-27. Por tanto, cuando vamos al stock, también el stock se ve decreciendo en Norteamérica, ¿sí? Prácticamente un recorte, digamos, similar a lo que sería el recorte de la producción. Ahora bien, el consumo en Estados Unidos lo vemos parecido al año pasado.
En realidad, no hay todavía una proyección de mayor consumo de maíz en Estados Unidos y tiene que ver con que lo del etanol ha estado muy peleado para poder aprobar esta ley que permitiera recortar las naftas con 15% de etanol. Recién esta semana fue aprobada para que pudiera recortarse las naftas con etanol durante el 2026, durante lo que resta de 2026, lo cual no quiere decir que en 2027 siga igual. Así que este es un tema clave en Estados Unidos y que también importa a la hora de mirar el mercado, porque en la medida que no haya una ley que en el mediano plazo eleve el consumo de etanol para la parte de los combustibles, entonces esto debilita un poco al mercado de maíz. Estados Unidos consume mucho maíz para la producción pecuaria, para el etanol, ¿sí? Para consumo humano también, o sea, hay mucho consumo de maíz y hay una gran proporción del maíz estadounidense que se va en exportaciones. Así que lo del etanol es un condimento más que estos días por lo menos presenta cierta fortaleza para el mercado de maíz porque por lo menos para el 2026 va a seguir utilizándose. Ahora, el maíz que se cosecha de la campaña 26-27, que se cosechará a partir de septiembre, ya más bien hay que mirar las normas que se aprueban para el 2027, ¿sí? Así que eso está ahí como medio no te digo en duda, sino medio peleado, digamos, ¿no? Bien, en cuanto a trigo, decimos, vemos por acá, el trigo tiene muchísimos productores en el mundo, ven todos los que pusimos, Unión Europea, China, India, Rusia, Ucrania, Norteamérica, Australia, Medio Oriente, Norte de África, Argentina, bueno, es una cantidad de grupos de países que concentran el 83% de la producción mundial. Si se fijan, en la Unión Europea, la 26-27 espera producir menos trigo que el año pasado. En China, un poquitito más, la segunda barrita. En India, un poquitito más. Rusia, Ucrania, un poquitito menos. Norteamérica, bastante menos de trigo. Australia, menos. Argentina, menos. Fíjense quiénes son los que van a producir menos trigo, ¿sí? Unión Europea, Rusia, Ucrania, Norteamérica, Australia, Argentina, que son importantes exportadores mundiales de trigo. Son ellos los que van a recortar producción de trigo para esta campaña 26-27. Estados Unidos, de hecho, que es, se debe más a Estados Unidos que a Canadá este recorte productivo, aunque Canadá también viene medio mal. Fíjense el enorme recorte productivo que hacen este año. A nivel global se esperan 25 millones de toneladas menos de producción en una producción mundial de 820 millones de toneladas. Estos recortes se dan en países que son exportadores, ¿sí? Ni China, ni India, ni Medio Oriente, ni Norte de África exportan trigo. Básicamente lo consumen casi completamente. Ahora, los países que son exportadores son los que recortan producción por diferentes motivos, por menor superficie de siembra, por condiciones climáticas complicadas. Estados Unidos viene con la menor superficie de trigo de los últimos 100 años y con las peores condiciones del trigo de los últimos 100 años. Así que complicados estos países que son muy exportadores, ¿sí? Ahora vemos el consumo. El consumo se reduciría en el mundo a apenas 1 millón de toneladas, ¿sí? O sea, un consumo prácticamente igual que el año pasado, un poquitito menos la Unión Europea, un poquitito menos China, más India, y prácticamente sin cambio, ¿sí? ¿Y el stock final mundial qué pasa? El stock final mundial se espera decreciendo en 4 millones de toneladas, ¿sí? No es un gran decrecimiento del stock final mundial, pero lo que les decía, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Norteamérica, Australia y Argentina, que son muy exportadores, son los que tienen 23% del stock mundial en esos países. Ahora, fíjense el stock mundial, fíjense el protagonismo que tiene China. Prácticamente la mitad del stock de trigo que hay en el mundo lo tiene China.
Sin embargo, estos países que son muy exportadores apenas tienen el 23%, entre todos agrupados, el volumen que representa el 23% del stock mundial del trigo 26-27. Esto nos muestra que básicamente la debilidad del trigo y lo que hace porque si vemos la relación stock-consumo, la relación está en torno a 33%. Vos decís, bueno, pero hay un 33% de trigo en el mundo, de los volúmenes que se consumen, queda reservado, sí, pero ¿quién tiene la reserva? La mitad está en China, que no está disponible para la exportación. Sin embargo, menos de un cuarto lo tienen los países exportadores, que son los que van a recortar producción, y esto es lo que hace que el trigo se sostenga en el mercado internacional en niveles tan altos, ¿sí? Niveles muy altos, aunque las apuestas de los grandes operadores todavía dejaron de ser tan negativas, tan bajistas, pero todavía están cerca del cero y en negativo, ¿sí? O sea, no hay apuestas tan fuertes a la suba todavía, en el mercado internacional. Las próximas semanas, las próximas 2 semanas son decisivas porque comienza la cosecha y van a empezar a verse los primeros rendimientos, y ahí el mercado podría empezar podría continuar tomando este color, digamos, de mejores precios, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta respecto a lo que es oferta y demanda? Vamos a hacer rapidito la última parte para ya entrar en el otro tema, ¿sí? Bueno, quiero mostrarles algo que armamos respecto a retenciones, porque se está hablando de baja de retenciones probable. Todo el mercado muestra que hay posibilidades alcistas. Entonces vos decís, bueno, el mercado me dice que puede ir al alza, encima me pueden quitar retenciones, listo, no hago más nada. No hago nada y espero que todo pase y agarro mejores precios para adelante, ¿no? Ahora bien, veamos esto. Lo que les muestro acá son precios de exportación, ¿sí? Recordemos, los precios FOB son los precios de la mercadería puesta sobre los buques para ser exportada. En soja particularmente, es la mínima parte de soja que se va como grano, pero lo tomamos como una referencia. Lo ideal sería tomar como referencia los datos de harina y aceite y sacarle el FAS teórico, pero hay una gran diferencia y es más sencillo así como para visualizarlo y compararlo, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo evolucionó el precio FOB de soja desde que arrancó el año hasta ahora. ¿Sí? De $400, de $405, hoy estamos en más de $435. O sea, ha aumentado $30 la soja puesta sobre el buque en las ofertas del mercado internacional. Y acá lo que tenemos son diferentes precios de exportación, diferentes precios FOB para mayo, para junio, para julio, para agosto, para noviembre. Vieron que nosotros siempre hablamos del mercado futuro, el mercado a término. En el mercado de exportación también hay posiciones físicas, ¿no es cierto? O sea, para comprar físicamente mercadería de la exportación. Así que hoy podemos decir que a mayo se está ofreciendo $430, mientras en julio se ofrecen 434 y entre agosto y octubre entre 443, ¿sí? De noviembre en adelante más de $457. Tenemos algunas consultas. Ujú, Néstor dice, respecto de trigo, ¿por ujú. qué cuando los valores del trigo estaban más abajo en el gráfico, los fondos estaban más, más comprados que hoy cuando hay una tendencia a menor producción? Pregunta difícil, pero ¿qué se te ocurre? En realidad, vamos a corregir, ¿sí? Acá hay un cero. Ven la flechita, ¿no? ¿Se ve la flechita? Bueno, ahí hay un cero. De acá para abajo es todo negativo. Quiere decir que los fondos están más vendidos que comprados, con expectativas de baja. Si lo vemos desde el año pasado, se ha ido recortando, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este bache que tenemos, ¿sí? Acá, digamos, había una apuesta bajista, pero a partir de fines de febrero, digamos, y principios de marzo, que ya se empezó a saber que en Estados Unidos había problemas productivos, digamos, se salieron de esas posiciones vendidas, ¿sí? Lo que estamos viendo es un gráfico de abajo para arriba, que se hace menos negativo. Así que ahora es cuando se acerca a la zona neutral
y podría ocurrir que se vayan a la parte positiva, ¿sí? Pero son los rojos, los verdes son los coberturistas, ¿sí? La gente que cubre precio. Los rojos son los grandes operadores que operan diferencias de precio y toman los riesgos que los coberturistas le dan, ¿sí? No sé, Néstor, si se entiende, pero esto es importante porque si ustedes entran a las páginas pueden tener una idea de cómo viene el mercado, o a rápida vista, digamos, interpretar lo que los grandes operadores están haciendo, ¿sí? No sé si aclaré la pregunta. Gracias, Marianela. Y la otra Bien. consulta es de Pablo que dice, ¿qué sucede si hoy el productor vende soja futuro y luego se bajan las retenciones? Bueno, vamos a eso, Pablo. Justo vamos a eso, así que te voy a contestar la pregunta con lo que sigue la presentación, ¿sí? Vamos con ese tema. Lo que les muestro es una foto del mercado del cierre de ayer, ¿sí? Esta línea azul son esos precios FOB de los que veníamos hablando, los precios de exportación, desde ahora, ¿sí? Hasta lo que es abril 2027, ¿sí? En donde, como veíamos, se ponían en $457 en las posiciones más lejanas de noviembre en adelante. La línea verde son los futuros de soja del Matbar Rofex. Acá sí están los futuros del mercado a término local de Argentina, que ayer cerró en 334 el disponible, 333, 336 mayo y julio, 343 julio, 348 agosto, 351 noviembre y 342 mayo del año que viene. ¿Ok? Bueno, precios todos por encima de $330. Aunque el disponible no necesariamente está ofreciendo eso, ¿sí? Recordemos, estos últimos días había una diferencia de $11 más o menos entre lo que era el precio disponible y el precio disponible del mercado a término, ¿sí? Hay diferencias ahí, generalmente son de $5 más en el mercado a término, pero a veces se agranda esa diferencia y estábamos en una diferencia de más de $10. Esta línea gris, ¿qué es? Es el precio FOB, ¿sí? Ese precio FOB, el precio de exportación, el precio de la soja sobre el buque, descontándole retenciones del 24% y descontándole costos de embarque. Cuando vos le descontás eso al precio FOB, con 24% de retenciones, te quedan estos precios, ¿sí? Son precios más parecidos. Fíjense que el 317 es un precio más parecido a lo que se estuvo operando en el mercado disponible la soja, ¿sí? Bueno, para mayo 308, 311 para julio, 318 agosto, 328 noviembre. Estos precios son precios que ofrece, por ejemplo, China para comprar soja argentina para embarcar en noviembre, ponele, ¿sí? Entonces te ofrece $457 para noviembre que permiten una oferta en el mercado físico de $328 a noviembre. No quiere decir que la semana que viene van a seguir ofreciendo esos precios. Esto no es estático, ¿sí? Esta es la foto de hoy, de los precios que se ofrecen en la exportación. Es lo mismo que el mercado a término, es muy dinámico, pero hacemos un ensayo, ¿sí? ¿Cómo queda cuando le sacamos retenciones del 24%? Vemos que queda por debajo y muy por debajo de lo que ofrece el mercado a término. Obviamente que en el mercado disponible se le pone más precio que esto, porque como decimos, lo que se vende más es harina y aceite y entonces la capacidad teórica de la molienda es mayor de pago, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos con este grafiquito. Ahora les muestro esto que armé. No se vuelvan locos, lo vemos así rapidito. Miren. En la primera columna de este cuadro tenemos el precio FOB, los precios FOB que yo les mostré recién, desde hoy hasta abril del año que viene, ¿ok? Todos esos precios, 4,43 hasta $457 por tonelada. Esta columnita que está al lado es el precio FAS teórico, o sea, la capacidad teórica que vendría a ser esta línea gris que les mostré acá, ¿sí? Bien es la capacidad teórica que queda toda por debajo de los futuros Matbar-Rofex, ¿sí? Que veíamos que los futuros Matbar-Rofex estaban por encima. ¿Qué hicimos después? Agregamos columnas. Una columna bajando un punto porcentual los derechos de exportación. Con la foto de hoy, ¿no? 2 puntos porcentuales de derechos de exportación a toda la línea de precio. Una vez que corran, digamos, las retenciones, no va a ser para hoy, va a ser para hoy y para todas las posiciones de más adelante, ¿ok?
si las retenciones se fueran a 21%, y si fueran a 20, a 19, a 18, y si fueran 0, ¿ok? Entonces acá pudimos ensayar cómo quedarían los precios descontándole la capacidad teórica, ¿no? Descontándole, digamos, los derechos de exportación más bajos y descontándole los gastos de embarque, ¿ok? Le puse colores para que no nos metamos tanto con los números. Fíjense que aún si el FAS teórico, aún si recortaran 3 puntos porcentuales los derechos de exportación, o sea, de 24 lo llevaron a 21, todavía los precios quedarían por debajo de lo que hoy ofrece el mercado a término. Recién a partir de 20 la posición disponible, a partir de 20% de retenciones, de quita de 4 puntos, empieza a empardar y subir un poquito respecto a lo que hoy está el disponible. Pero las posiciones desde mayo hasta septiembre, de mayo a septiembre, no muestran mejora de precios respecto a lo que está el mercado a término, incluso si le sacaran 6 puntos porcentuales a las retenciones. O sea, los precios del mercado a término son superiores a un precio de exportación con 6 puntos menos de retención, ¿sí? Si en vez de 24 le cobramos 18, el resultado, fíjense, en mayo es de $334 y ayer el mercado a término estaba en 336, ¿sí? Por supuesto que cuando le sacamos todos los derechos de exportación, toda la soja queda por encima de $400 y esto supera a todos los precios anteriores, ¿no? Pero hasta 6 puntos porcentuales queda todavía queda por debajo, digamos, de ese valor. Así que, ¿qué pasa? Puede venir ahora la agroactiva, puede venir la exposición de la rural y demás, y pueden haber anuncios. ¿Cuánto me van a sacar de soja? ¿2 puntos? ¿4 puntos? 6 puntos. Fíjense que tenemos ensayados hasta 6 puntos y los precios del mercado a término son interesantes, ¿sí? Son mejores que esos. Cuando vamos a noviembre ya tenemos un precio mejor porque ya con una quita de 5 puntos de retenciones ya logro tener el mismo precio que el mercado a término me da. Quiere decir, la oferta física de precio por la mercadería física podría mejorar para noviembre en adelante a partir de 5%. O sea, cuando hablamos de 5 o 6 puntos menos de retenciones, estamos llegando a mejorar el precio a los precios que hoy tenemos en el mercado a término. Acá lo que tenemos rapidito es la diferencia de precios, ¿sí? ¿Ven? Llegamos a tener hasta 6 puntos menos de retenciones, todavía tenemos precios del mercado a término superiores en 3, 6 y $4 para esas posiciones, ¿sí? Bueno, esto que yo les mostré es obviamente un ensayo, son cuentas, ¿sí? A sacar, pero nos muestra que la quita de retenciones no lo es todo, porque si el mercado, si ahora llueve súper bien en Estados Unidos, si el mercado se pone más relajado en cuanto a soja, porque en Sudamérica vamos a tener buenas lluvias y pues se esperan buenos rendimientos, bueno, no sé si va a quedar tan alcista. Recuerden que mostramos que las apuestas eran alcistas, ¿sí? Se apostaba a la suba. Los grandes operadores apuestan a la suba. Ahora, esas subas son mientras hay incertidumbre. Todavía estamos con el conflicto de Medio Oriente, todavía estamos con situaciones climáticas en Estados Unidos, así que lo que yo les quiero mostrar acá es que los precios que hoy tenemos son muy buenos precios, que el mercado terminó ofrece buenos precios y que los FAS teóricos, estos cálculos de FAS teóricos generalmente son superados por las ofertas que hace el mercado. Cuando el mercado te compra en forward, por ejemplo, a julio o a septiembre o a noviembre, te ofrece más que este FAS teórico porque es la capacidad de la industria, por ahí un poco menos, pero te ofrecen este precio mejorado. Entonces, digamos, la quita de retenciones me podría beneficiar, por supuesto que sí, pero ¿cuánto? ¿Sí? ¿2 puntos? ¿4? ¿6? Sabemos que si nos sacaran todas las retenciones sería lo mejor del mundo. No sabemos si en la situación de este año eso va a poder ocurrir y no lo podemos para nada esperar ni proyectar, ¿sí? Así que bueno, es para tener en cuenta y es para no quedarnos solamente mirando estos precios futuros, sino tomar decisiones, ¿sí? ¿Alguna consulta? Y ya vamos cerrando.
Bien, avanzamos. Esto lo mismo lo hice con maíz, ¿sí? Lo vamos a ver más rapidito. El maíz, acá tenemos los precios FOB del maíz este año. Vemos cómo ha bajado tremendamente en marzo y después volvió a subir. Está en $214 el precio del maíz puesto sobre el buque. Y acá al costadito les muestro los precios hasta diciembre y enero del 2027, de $209 a $222. Muy poco movimiento, digamos. O sea, se suma, digamos, $13 el maíz desde ahora hasta lo que es fin de año, ¿sí? En las posiciones de exportación. Lo mismo le muestro en el dibujito, perdón, los precios de exportación sobre el buque, los precios futuros que van todos de $189 el disponible del MAT Barrofex, 187.5 mayo-junio, 184.5 julio, 188 septiembre y 194 diciembre. Vemos que los precios del FAS teórico, cuando descontamos retenciones del 8,5% y gastos de embarque, me queda todo por debajo de lo que es los futuros del mercado a término, ¿sí? Volvimos a hacer el mismo ensayo. El ensayo es estos FAS teóricos, que es la línea gris que yo les puse acá, estos FAS teóricos que están en la segunda columna, descuentan 8,5% de retenciones y gastos de embarque, ¿ok? Que quedan todos por debajo de los futuros del MAT Barrofex. No tenemos posición en agosto, por eso no pusimos nada. Después le empezamos a descontar de a uno, de a un punto porcentual, ¿sí? Fíjense que en maíz apenas me sacan 3 puntos, ya empiezo a tener un precio mejorado. No tan alto, pero un precio mejorado. Si hoy el maíz tuviera 0% de retenciones, podría estar pagando $201. Y esto es para tenerlo en cuenta, pues si logramos tener una buena oferta de precios, realmente es para considerar. Cuando vamos a junio, necesitaría ya tener una quita de 5 puntos para mejorar el valor de la capacidad teórica de pago del maíz. Y la capacidad teórica de pago del maíz sí es más cierta porque el maíz principalmente se exporta como grano en Argentina. Así que necesitaríamos para las posiciones de julio en adelante una quita de retenciones de 5 puntos para que realmente pudiéramos tener ofertas en el mercado físico que superaran a lo que hoy el mercado a término está ofreciendo, ¿sí? Y después ya a septiembre con menos hay mejor resultado y diciembre ya con una quita de 3 puntos ya mejora. Quiere decir que los precios más competitivos hoy son los más lejanos, los que son septiembre a diciembre, y los precios que necesitan mayor quita de retenciones para mejorar son los más cercanos, ¿sí? De junio y julio. Abril, mayo, junio, julio. Bien, acá están las diferencias de precios, ¿sí? Tenemos diferencias para lo que es posiciones mayo, junio y julio de 2, $4 con una quita de retenciones de 4 puntos. O sea, todavía el resultado del FAS teórico es $2, $4 por debajo de lo que hoy ofrece el mercado a término, ¿sí? Bien. ¿Qué usamos para administrar riesgo-precio? ¿Qué usamos para administrar este riesgo? ¿Cuál es el riesgo que hoy tomamos si no hacemos nada? ¿Sí? Hoy tenemos posibilidades de que haya una leve baja de retenciones, tenemos posibilidades de que el mercado climático se ponga más complicado y las subas sigan. Ahora, también tenemos posibilidades de que no alcance la quita de retenciones y de que a nivel internacional haya una leve calma en el mercado y eso entonces no me permita mejoras de precio. Y recordemos que estamos nosotros en plena cosecha de soja. Brasil ya terminó la cosecha de soja y por supuesto que tiene soja para repartir para todos lados, y el maíz se viene con la safriña en Brasil, no tan fuerte, hay un volumen importante que se espera, y fue aumentado el volumen proyectado para Brasil y para Argentina según las proyecciones de Luzda que hicieron el otro día, para la 25-26. Así que, digamos, ¿qué pasa si no alcanzan las mejoras para lo que nosotros quisiéramos llegar a precio? ¿Cómo administramos los precios que hoy tenemos? Una pregunta, porque Sí. muchas veces hablamos de que por ahí no, el momento de comercializar nuestros productos, por ahí no miramos esta forma de comercializar que no tiene que ser cuando está disponible el cereal y muchas veces no podemos tomar el mejor precio, no podemos cubrir el costo. Vos lo has explicado, creo que hace muchos años que vas explicando año a año como algunas herramientas para
para vender o por lo menos cubrir costos de lo que nosotros producimos, ¿no? En el Exacto. campo. Pero ahora mi pregunta, el resto del mundo, y vamos con acá, 300 kilómetros, Uruguay, Sí. Paraguay, Brasil, Bolivia, ¿cómo manejan eso? ¿Tenés conocimiento? Porque por ahí que el productor espera tener la mercadería para vender o un porcentaje bajo que puede ir creciendo año a año, empieza a hacer algún tipo de cobertura. Pero yo de 10 productores que conozco, ninguno vende a futuro, salvo que alguna empresa tipo, no sé, Cargill, el vendedor le dé las bondades y por ahí se anime a hacer alguna pequeña cobertura. Pero lo que yo conozco es que hasta que no está cosechado, se termina de pagar las deudas en kilos de cereal, de ya sea fertilizante, gasoil, agroquímico, etcétera, bancos, y bueno, y el remanente se vende como cuando se necesita, o para encarar la campaña siguiente, o para capitalizar un ahorro, etcétera. Bueno, Roberto, sabemos que hay una proporción de mercadería que sí se opera, a futuro, antes de la cosecha y tal vez desde la siembra. Así que hay otra mecánica en Brasil puntualmente, porque tenemos grandes productores que tienen más ya, digamos, perfil más empresarial, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos ver una gran proporción de mercadería que se convalida desde antes cuando realmente los precios acompañan, ¿no es cierto? Ahora, en Argentina, Roberto, sí los productores hacen futuros. No todos, no la mayoría y no en grandes proporciones, pero sí se hace. Te digo, y que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que tenemos estos contratos mini, que son contratos de 10 toneladas, que son la posibilidad, digamos, lo que nos da la posibilidad de conocer el mercado a término. Ahora, los forward también son herramientas comerciales y también se toman forward desde antes de cosechar, o sea, sí se hacen ventas anticipadas con precio. Estamos hablando de mercadería fijar, que es para acomodar el tema de los cupos y demás. Estamos hablando de mercadería con precio. Entonces, forward con precio o futuros, digamos, son maneras de calzarnos en un valor antes de que llegue la cosecha, antes de estar en el pleno momento. ¿Y cuándo hay que hacerlo antes? Cuando los precios, como decís vos, como bien dijiste en la introducción, cierran con los costos. Cuando realmente yo puedo atar mis costos a precios que me permiten una renta. Entonces, hoy tengo un escenario de alza y hay más productores que lo hacen respecto a 10 años atrás, respecto a 5 años atrás. Cada año se ve más y este año se empezó a ver más incluso operaciones de opciones. Las opciones son más complicadas porque no son más complicadas en realidad, son sencillas, pero son contratos de 100 toneladas. Entonces, para hacerlas sí o sí tenés que hacer 100 toneladas. Pero realmente los productores argentinos de a poco se están animando y por supuesto este es un espacio en el cual lo que alentamos es a conocer la herramienta, a ensayarla. Viste que yo hice un ensayo de precios, ¿sí? Cada uno tiene los precios, tiene el precio de indiferencia, del que siempre hablamos, en torno al que tenemos que, digamos, buscar, levantar para poder tener renta. Y por otro lado, es importante esto. Vos me preguntás, ¿qué hacen en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil? Es importante que sepamos qué herramientas tenemos y qué necesito hacer yo con mi producción tranquera adentro. Porque ya sabemos que estamos en una comunidad, ya sabemos que estamos que siempre vamos viendo qué hace este, qué hace aquel para poder ver cómo va la mano, si funciona, si no funciona, para comparar. O sea, prefiero que otro pruebe y bueno, y yo veo cómo le va y veo después si lo hago. Ahora, yo tengo herramientas para poder arrancar y hacer punta. Si entre todos tus productores nadie lo hace, tal vez deba ser el primero, digamos, ¿no? En analizar los números y en decir, bueno, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque todo muy lindo. Yo ahora te muestro una cuenta que armé, preciosa, pero en realidad, cuando lo vas a hacer, realmente es la verdad. Ahí vos ves cuál es el resultado. Hasta que uno no se sube a la bicicleta y anda, no puede decir que sabe andar en bicicleta. Eso lo decía siempre Adriel, que es otro de nuestros productores que se suma siempre a los talleres. Así que, digamos,
Si lo hacen o no lo hacen, realmente no es lo convencional. En Estados Unidos, te digo más, vamos un poquito más lejos, pero con una gran historia agrícola, no es la gran proporción de productores que hacen cobertura. Pero tienen también otras herramientas de salvataje cuando hay grandes variaciones de mercado, ¿sí? Hay subsidios y hay otro tipo de ayudas que se dan. Entonces nosotros, en nuestro contexto, necesitamos gestionar más el riesgo-precio que en cualquier otro lugar, digamos. Y por eso es que vale la pena entender la foto del día y ver qué voy a hacer yo con eso, ¿sí? No sé si más o menos te Sí, sí, convencí creo o... que un claro ejemplo está siendo hoy el trigo, ¿no? El trigo Ujú. está, creo que lo comentaban ahí, que el trigo está tocando niveles que pocas veces visto y por ahí puede ser tentador cerrar algunas toneladas de trigo a futuro. Exactamente, sobre todo ya sabiendo los costos, ¿sí? Porque por ahí hace 2 meses atrás seguías con la duda de qué va a pasar con el fertilizante, bueno, hoy ya tenemos como el costo a la vista. Entonces ya con el costo a la vista, vos cerrás una proporción siempre hablamos de proporciones, ¿sí? No decimos vende todo, no. Y vende proporciones saludables. Las proporciones saludables tienen que ver con prometer proporciones probables de producir. Fíjate en tu rango, un año niño, cuál es la peor situación que te puede dar. Entonces, en base a esa peor situación productiva, una proporción lo podés, digamos, ir cubriendo ya con un valor a cosecha. Así que bueno, y el trigo sí, los últimos años nos ha dado la oportunidad de cerrar precio de mejor manera, ¿no? Nahuel, respecto a tu consulta que habías hecho en la presentación, liquidar la soja y hacer maíz, dice al respecto de esa pregunta. Y José Portillo dice retener soja y hacer trigo y cubrirse en soja. Bien, bien. Entonces son como propuestas, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, liquidamos soja y guardamos el maíz para ver si puede tener mejoras y demás. Vamos como todo me va planteando una cosa o la otra, veamos en la pintura de precios que tenemos, ¿sí? En la oferta de precios que tenemos hoy. Ya sabemos que el maíz tiene 8,5% de retenciones, el trigo tiene 7,5% de retenciones, la soja tiene 24% de retenciones. Entonces, no va a ser lo mismo quitarle 2 puntos a uno que al otro, porque lo que es maíz y trigo se va acercando más a lo que es la realidad. De hecho, nosotros en trigo, yo no lo mostré, pero estamos con mejores precios que el precio internacional, aún con retenciones, ¿sí? Entonces, digamos, lo que tenemos que analizar son proporciones, ¿sí? Entonces, en un contexto de subas, ¿sí? Ayer lo decía en una entrevista de radio, en Córdoba se hace mucho el tema del rally, a la gente le encanta el rally. Y un comentario que escuché una vez de uno de los pilotos decía que el buen corredor, digamos, no era el que podía hacer curvas y cuando había una suba y demás. El buen corredor se veía en una bajada. Cuando la bajada viene como a tu favor la pendiente, ¿cómo administrabas esa pendiente favorable, ¿sí? Para poder ganar realmente velocidad, porque es como un momento para aprovechar la mayor potencia del motor que favorece la velocidad. Entonces, en este momento los precios favorecen nuestra renta. ¿Cómo administramos las decisiones en un momento de suba? ¿Esperamos hasta que suba al máximo sin saber cuál es ese máximo? ¿O vamos viendo y vamos refrescando cuáles son esos precios de indiferencia que nosotros necesitamos con los costos a la vista y vamos administrando proporciones de venta y cerrando precios sobre algo? Y después, si me quitan retenciones, si mejora el precio internacional, pues iré escalando y elevando el precio promedio, ¿sí? Entonces, no es, dejo esto, hago aquello, por ahí dejo todo maíz, no hago nada con maíz y vendo soja, o no hago nada con soja y vendo todo el maíz. Administremos un poco de cada uno. Y también en eso está la administración de riesgo-precio, ¿sí? Entonces veamos, che, ¿no tengo nada de precio puesto en maíz? ¿O ya tengo bastante en maíz? Bueno, ya tengo bastante en maíz, capaz que tengo que empezar a prestar atención a la soja si no tengo nada en soja. Todos están hoy mejorando. El menos mejor de todos es el maíz, realmente, el que menos nos alienta incluso a esperar, ¿sí? Pero la realidad es que lo que tenemos que ser es buenos administradores de esas proporciones, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta?
Sí, Flavia decía que en el norte se está apostando al incremento en ganadería. Creció mucho sorgo y maíz, pero para ganadería. Ahora se espera un aumento considerable en la superficie de girasol. Bien, bien, sí, Girasol ha estado dando muy buenos resultados realmente en las últimas campañas, así que, y ganadería, por supuesto, está en su mejor momento. Vamos a dedicar un taller a ganadería, probablemente, vamos a ver si podemos en junio hacerlo, porque en julio tenemos otra sorpresa que tiene que ver con el Mercosur. Así que vamos a ver, ustedes estén pendientes porque vamos a tener un taller muy especial en julio, justo en la previa a la final del Mundial. Así que se lo voy tirando. Bienvenida Noelia, licenciada en Economía de INTA Manfredi. Bienvenido Ricardo Pagani, ingeniero agrónomo de INTA Cañada de Gómez, Oliveros, Las Rosas, es de todos lados, desde el sur de Santa Fe. Ricardo Pagani. Bienvenidos los dos, y los dejo para que nos compartan su tema. Muchas gracias. Como dijo Marianela, yo voy a ir compartiendo mientras me presento. Soy Noelia Barberis, economista de INTA Manfredi, en la provincia de Córdoba, en el centro de la provincia de Córdoba. Trabajo en el Departamento de Economía de la Experimental. Trabajamos también en conjunto con la Experimental de Marcos Juárez en lo que es resultados económicos. Así que bueno, vamos a tocar un poquito de varios temas. Lo central de mi charla hoy es comentarle el tema de invertir en riego complementario. Sí, vamos a hacer hincapié en un poco lo que es la provincia de Córdoba, pero después cada uno lo puede aplicar en sus lugares. ¿Sí? Los temas en concreto que vamos a ver hoy, muy chiquitito al inicio había quedado un tema del taller anterior que no había podido dar, que era márgenes de cultivos de inviernos de la zona no núcleo, que es donde estamos nosotros, en el centro y norte de la provincia de Córdoba. Les voy a comentar un poquito qué tener en cuenta cuando estamos pensando en invertir en el sector agrícola. Una mención a los principales puntos del RIMI que hace poco anunció el gobierno, para finalmente terminar en lo que es inversiones en riego complementario y ver ahí qué tenemos que estar mirando, haciendo hincapié en lo económico. Como les decía, vemos brevemente una cuestión que también Marianela recién lo mencionó, un poco cómo se proyectan los márgenes en cultivos de invierno en zona no núcleo. Ahí presenté un mapa de la provincia de Córdoba como para decir, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de zona no núcleo, ¿sí? Estamos hablando de rendimientos de 25 quintales en promedio de trigo, ¿sí? La campaña pasada ha llegado a 45-50, que no es lo normal para esta zona. Una distancia a puerto de 400 kilómetros y arrendamientos entre 8 a 11 quintales de soja, ¿sí? Lo vamos a ver muy rápido. Las tendencias son las mismas que vemos en el resto de las otras zonas, en las zonas núcleos donde normalmente por ahí se mencionan rendimientos de entre 45 y 50 quintales. Así que en esta zona, con el mismo incremento en costos, donde se suma menores rendimientos, al incremento en costos que fue fuerte en transporte, en esta zona más caro todavía porque estamos más lejos del puerto. Entonces lo que se está viendo que el trigo está complicado, sobre todo si lo hacemos en campo alquilado, a pesar de que por ahí los arrendamientos son más bajos, 11 quintales estimamos acá. La situación es complicada para trigo si estamos requiriendo en campo alquilado alrededor de 30 quintales para tener un resultado positivo. ¿Sí? Esto lo paso rápido porque después vamos a verlo con más detalle a lo que es márgenes en riego y secano. Sí, otro de los cultivos que también se hace, sobre todo más al norte de la provincia de Córdoba, es garbanzo, y me pareció interesante
mostrar un poquito los números, ¿sí? El rendimiento promedio que se puede esperar en garbanzo son 20 quintales, ¿sí? Acá vemos los números, tomamos el mismo arrendamiento, y la variable interesante en garbanzo es el precio, ¿sí? En garbanzo se valora mucho la calidad, ¿sí? El mercado que mejor paga el garbanzo es el europeo, ¿sí? Si se puede vender ahí. Los especialistas hablan que se puede llegar a $500 por tonelada, ¿sí? En garbanzo tiene que ver el calibre, ¿sí? Mientras más alto el calibre, mayor el precio, ¿sí? En algunos casos, por calibres más pequeños, el precio puede llegar a $300 por tonelada, ¿sí? Y si bien se puede hacer garbanzo de calidad, no está claro, digamos, qué puede el productor, cómo puede afectar ese calibre del garbanzo. También tiene que ver, como decía, exportar a Europa es el óptimo, pero no siempre se puede. Como todos sabemos, los mercados de Europa siempre tienen más restricciones. Entonces, bueno, por ahí se accede a otros mercados. Yo acá, para estimar el margen, puse un precio conservador de $400 por tonelada, de acuerdo a lo que hablaban los especialistas, y en este caso, incluso pagando el mismo arrendamiento que considerábamos en trigo, el margen es positivo. Y finalmente, ver los nuevos cultivos de los que se está hablando, estos cultivos para hacer biocombustibles para aviación. La superficie en Córdoba es muy poquita, sí se habla de colza, carinata y camelina. Muy poco hay en Córdoba de colza, que es uno de los más conocidos. Estuvimos consultando carinata, algún productor ha hecho. Esto nos pasó el dato del ingeniero José Cueva, del Triunfo, de la zona de Oncativo, donde ellos, como empresa proveedora de insumos, están ofreciendo, y se estima con un precio de $517 por tonelada, un muy buen margen, pero bueno, con sus restricciones. Pero bueno, es interesante tener en cuenta, cuando hablamos de cultivos de inviernos, que no todo es trigo para la zona no núcleo, ¿sí? Ahora sí, vamos al tema de hoy, que es inversiones en el sector agropecuario. Primer cuestión para tener en cuenta, si estamos hablando de que queremos hacer una inversión, lo que nos va a interesar, y nosotros en economía siempre lo mencionamos mucho, es la maximización del beneficio. Digamos, toda la teoría económica se basa en eso. Entonces, lo primero que vamos a suponer es que si queremos invertir, lo que queremos es crear o mantener el valor que yo tengo en mi empresa, ¿sí? Eso es la máxima número uno cuando nosotros vamos a evaluar una inversión, ¿sí? En el sector agrícola, bueno, tenemos distintos tipos de inversiones. Compra de maquinaria agrícola, que es lo que va a hablar Ricardo después. Puede ser incorporación de tecnología, que va a ser mi tema, con riego complementario. Pueden ser también mejoras en infraestructuras, lo que puede ser galpones, infraestructura para ganadería, que bueno, hoy no va a ser el tema, pero bueno, son distintas inversiones que puede incorporar el sector agro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inversiones en la teoría, nosotros, bueno, se habla de inversiones en general, y cada uno, cuando aplica a su sector, bueno, tiene que ver cuál es el entorno, el que más le va a afectar, ¿sí? Normalmente hablamos que tenemos que estudiar el entorno demográfico, el entorno cultural, el entorno tecnológico, ¿sí? En el sector agro, quizás el entorno demográfico no va a estar afectando tanto, ¿sí? En general vamos a producir un commodity que tenemos asegurada una demanda. También en cuanto a lo cultural, la misma cuestión, y quizás lo que más nos va a estar afectando es el estudio del entorno tecnológico, ver hacia dónde van los avances, y que nosotros no estemos invirtiendo en algo que quizás hace mucho teníamos ganas, y en este momento ya es una tecnología vieja y se vienen cosas nuevas. Entonces es importante siempre conocer en qué entorno nos estamos moviendo, ¿sí?
Esto para verlo brevemente, cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando vamos a hacer una inversión, ¿sí? Tanto en el sector agrícola como en otros sectores, ¿sí? Tenemos que estudiar al menos estas 6 viabilidades, ¿sí? Hoy yo lo que voy a hacer hincapié en la viabilidad económica, ¿sí? Pero también tenemos que ver toda la cuestión técnica, ¿sí? De mi inversión, ¿sí? Si es posible en mi territorio, la viabilidad legal, de eso vamos a mencionar algo también en el tema riego, ¿sí? Si tengo algunas restricciones legales, si tengo que pedir permisos. Hoy el tema ambiental es un tema que atraviesa todos los sectores y que no lo podemos dejar de lado, entonces también tenemos que ver eso, si yo voy a estar afectando el ambiente, que también está relacionado con lo legal, si tengo alguna restricción en cuanto al impacto ambiental que va a tener mi proyecto. Viabilidad política, eso sabemos que está metida en todos ámbitos, y si tengo alguna restricción en ese lado o alguien que voy a decir no está a favor de mi proyecto, voy a encontrar restricciones importantes. Y finalmente la viabilidad de gestión, que tiene que ver con lo interno y ver si mi empresa va a ser capaz de gestionar esta nueva inversión, si yo voy a crecer, voy a necesitar más personal, me va a alcanzar con el personal que tengo, voy a tener que contratar algún administrativo, más gente de trabajo de campo. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos cuando yo voy a analizar mi inversión, y no solamente quedarme quizás con el aspecto técnico, decir, bueno, sí puedo, sí me conviene en mi campo invertir esto. ¿Sí? En estos últimas semanas, quizás podríamos decir, se ha estado hablando mucho del régimen de incentivo para medianas inversiones, ¿sí? Salió primero el RIGI para las grandes inversiones y se reclamaba mucho desde el sector agropecuario, que decían, bueno, nosotros invertimos millones en Argentina y no tenemos ningún beneficio. Entonces, bueno, sale hace unos meses el régimen de incentivo para medianas inversiones, ¿sí? Como siempre sabemos, o sea, el objetivo de estas reglas son estimular la inversión productiva, es decir, que produzcamos más con su efecto derrame que esperamos que tengan en el resto de los sectores, y sobre todo en el desarrollo del territorio del interior, ¿sí? El RIMI, lo que está, digamos, en su normativa, alcanza inversiones que tengan que ver con mejorar capacidad productiva, mejorar eficiencia productiva e incorporar tecnología en procesos, y ahí se nombran algunos de las inversiones que se podía hacer, como maquinaria agrícola, equipamiento tecnológico. Se menciona específicamente el tema de incorporar equipos de riego, también todo lo que es agricultura de precisión, y se habla del tema de control frente a problemas climáticos adversos. Se habla mucho de lo que son las mallas antigranizo, ¿sí? Dentro de las novedades que trae el RIMI y que suena, o sea, que es lo que lo hace más interesante, es el tope de las inversiones, que son que hay, digamos, un tope bajo. Entonces se podría invertir, digamos, el productor más pequeño podría llegar a estos topes. Entonces, bueno, acá tenemos los topes para microempresas, pequeñas empresas, medianas y más grandes empresas, ¿sí? Ya para terminar con RIMI, dentro de los beneficios, porque bueno, todo bien, tenemos los topes, accedemos, bueno, ¿cuál es el beneficio que nos va a dar el RIMI? ¿Sí? Uno de los puntos más destacados es la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Especialmente en lo que yo conozco, en el tema riego, ¿sí? La inversión en un equipo de riego es muy alta, ¿sí?
Generalmente esa amortización se hacía en 10 años, ¿sí? Lo que nos permite el RIMI, especialmente para equipos de riegos. Hay en otros casos, bueno, que va variando de acuerdo al tipo de inversión, en cuántos años, puede ser en 2 o 3 cuotas. Pero bueno, lo que implica es que todo ese capital que yo invertí lo pueda descontar del impuesto a las ganancias en el primer periodo, lo que me va a generar un impacto financiero importante. Y también esto está en rojo porque por ahí no está tan clara la reglamentación, entonces no por ahí queremos afirmarlo con tanta certeza, la devolución de créditos fiscales en IVA. Y en lo que se refiere a riego, también se menciona si reducir la alícuota que está en la factura de energía eléctrica, que actualmente está en el 27%, se menciona el reducirla a 10,5%, lo que podría impactar en el costo del milímetro, que después lo vamos a ver, aproximadamente en un 11%, algunos cálculos, estimaciones que hicimos nosotros, pero bueno, eso todavía no está cerrado. Bueno, ya para ir al tema específicamente que me interesa, Noé, lo que... ¿Sí? Noé, un segundito. Entonces, Sí. en cuanto al RIMI, como lo comentábamos el otro día, realmente es una oportunidad para tener en cuenta, para mirarla un poquito más, bien que pusiste la plaquita del tema de los montos, para mirarla más en detalle, digamos, quienes por ahí estén pensando, y es importante cuando uno planifica decir, bueno, yo qué quiero, qué me gustaría mejorar y qué realmente aumentaría la eficiencia productiva. Para Argentina se está posicionando fuertemente como un proveedor de materias primas. Así que digo, es una oportunidad para poder interiorizarse un poquito más. Todavía falta bastante, hay gente que ya lo está tomando. ¿Escuchaste algo? No, la verdad que no he escuchado. En cuanto a riego, en RIMI se está hablando mucho, hay mucho interés. También hay otras políticas que no entran dentro del RIMI que han impactado en riego. Pero sí hay interés, pero en Bien. concreto no. Muy pendientes de que se terminen de cerrar, digamos, todos esos temitas que marcaste en rojo, para poder aprovechar, digamos, y ver si realmente es una oportunidad para pegar un salto de calidad, ¿no? Porque cada vez que uno Sí, invierte es un cambio que va mucho más allá de poner fertilizante, por ejemplo, que te impacta en una sola campaña, pero ya esto me podría permitir avanzar de otra manera. Bueno, muchísimas gracias por este bien, tema. Avancemos con riego nomás. bien. Riego complementario, bueno, como mencionamos, está dentro del RIMI, ¿sí? Riego complementario, como dije al principio, yo voy a hacer mención, la experimental Manfredi es referente nacional en lo que es riego complementario, así que bueno, yo voy a traer muchos datos de lo que es la provincia de Córdoba, ¿sí? Y para empezar, lo que vamos a ir viendo es lo que les mostraba al inicio de la charla, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer una inversión en el sector agrícola, voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Estas viabilidades del proyecto, que las tengo mencionadas acá abajo, ¿sí? A la derecha de la pantalla, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Acá hoy lo que vamos a ver más que todo es la parte de el análisis económico, ¿sí? La viabilidad económica, ¿sí? Y vamos a mencionar otras cuestiones, ¿sí? Tema en Córdoba y cada uno en su provincia tendrá que indagar cómo es el manejo del agua, ¿sí? Pero en Córdoba la gestión hídrica no es una decisión privada, sino que es está regulado por el Estado, ¿sí? Se protege el recurso. Entonces, si nosotros queremos incorporar un equipo de riego, si vamos a utilizar, en el caso, por ejemplo, aguas subterráneas, vamos a tener, sí, que tener en cuenta las reglas y las leyes que rigen esto, ¿sí? Como les decía,
el uso del agua está regulado, ¿sí? Entonces yo tengo estas 4 leyes, no nos vamos a poner a indagar en cada una, ¿sí? Pero básicamente, si yo quiero instalar un equipo de riego, voy a sacar agua subterránea, voy a tener que pedir un permiso a la provincia, ¿sí? Me van a tener que hacer una obra, ese pozo me lo va a tener que hacer un ingeniero matriculado o alguien del Estado, ¿sí? Ese pozo va a estar inscripto, ¿sí? Donde la ley 428/16, ¿sí? Ahí está inscripto. A su vez están los consorcios de regantes, ¿sí? La ley 6604, ¿sí? Donde se va reglando toda esta cuestión y es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que son patas que yo voy a tener que ver en mi inversión en este riego complementario, ¿sí? A su vez, tenemos la otra, la parte técnica y económica, ¿sí? Una vez que yo tengo la parte legal, que bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer para regar, para usar esta agua, lo que voy a tener que ver son las otras cuestiones. Bueno, naturalmente, primero saber si cuento con aguas subterráneas, ¿sí? El tema de tener tierras que sean aptas para regar y naturalmente el déficit de agua, ¿sí? Vamos a ver rápidamente un poquito estas 4 cuestiones y nos vamos a quedar al final con la parte económica, que es donde yo voy a hacer hincapié, ¿sí? Cuando hablamos de tierras de buena aptitud, ¿sí? Lo que hablan los especialistas en riego es que esa tierra tenga capacidad de retención de agua y drenaje, siendo, bueno, estos suelos franco-arenosos y franco-arcillosos los mejores para riego. También va a depender, obviamente, estas tierras, qué tipo de producción yo voy a hacer. En este caso, nosotros vamos a hacer hincapié en lo que son cultivos extensivos, soja, maíz y trigo, ¿sí? La restricción de agua, otra de las cuestiones que mostrábamos antes acá, en este mapita de Argentina, lo que vamos viendo, esas liñitas blancas, ¿sí? Van marcando cómo tenemos menores lluvias cuando nos vamos moviendo de este a oeste. Sí vemos ahí la provincia de Córdoba atravesada por una de estas líneas blancas de 800 milímetros, si lo pueden ver arriba en rojo. Entonces, bueno, una de estas primeras cuestiones decimos, bueno, tenemos una restricción de agua, tenemos tierra apta para producir, entonces, bueno, hasta acá vamos cumpliendo con lo que necesitamos para riego y finalmente decir, bueno, sí tenemos, ¿sí? Aguas subterráneas, ¿sí? En Córdoba se hacen estudios estos participa el INTA, ¿sí? Las cartas de suelo, participa el INTA con el Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, y están las cartas de suelo, ¿sí? Donde se puede ver la capacidad de agua disponible a 1 metro, 1,5 metros y 2 metros, ¿sí? Estos mapitas se pueden visualizar, son de libre acceso, ¿sí? Entonces, bueno, esto es interesante. Después, bueno, en otras provincias tendrán que consultar cada uno qué disponibilidad hay de agua, ¿sí? Finalmente, cumplimos con estas cosas, tenemos agua subterránea, tenemos tierra que es apta para riego, para hacer los cultivos. Tenemos un déficit hídrico, eso lo sabemos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde lo técnico para decidir si invertimos o no en riego complementario? Bueno, como decíamos, evaluar la fuente de agua. Una vez que ya sabemos que tenemos agua, tenemos que seleccionar el tipo de sistema de riego, ¿sí? Estas cuestiones las voy a nombrar acá y son todo tema para otra charla donde los técnicos se especializan, pero bueno, voy a ver si voy a hacer riego por aspersión o riego por goteo enterrado, que se están haciendo ensayos y se está aplicando en productores en el norte de Córdoba, ¿sí? Con cultivos extensivos, ¿sí? Entonces voy a ver qué sistema me conviene. Cada uno tiene sus ventajas
y sus desventajas. Sí voy a ver la infraestructura, cómo voy a hacer para obtener esa agua de pozo. Tengo que ver ese sistema de riego, con qué energía lo voy a alimentar, si tengo esa energía, si va a ser eléctrico, si va a ser diésel, que el costo ya es bastante más elevado y sobre todo con los aumentos que hemos tenido de petróleo en estos últimos tiempos, pero bueno, es una opción si no tenemos suministro de energía eléctrica. Y lo que últimamente en estos tiempos está empezando a surgir mucho son los paneles solares, ¿sí? La calidad de agua, dimensionar el sistema de riego, cuántas hectáreas voy a regar, cuántos milímetros voy a necesitar para saber cuál va a ser la capacidad de ese equipo de riego, la capacidad de la bomba que va a sacar el agua del riego. Y a su vez, lo que voy a tener que tener en cuenta también es tener personal capacitado para el mantenimiento de este equipo de riego. ¿Sí? Estas son todas cuestiones técnicas que no nos vamos a detener. Otro de los temas que veíamos al principio es el acceso al financiamiento, ¿sí? La inversión en un equipo de riego es una inversión importante, entonces, bueno, voy a tener que ver si necesito acceso a financiamiento. Fue el tema del taller pasado que lo dio Mónica Ortolani, una excelente disertación. Ahí dejo el link a la charla donde, bueno, ella habló qué aspectos tengo que tener en cuenta si me voy a necesitar financiar para un equipo de riego. Ahora sí, yendo a la última de estos condicionantes que tengo que tener en cuenta, que es la parte donde nos vamos a centrar hoy, es en el tema económico, ¿sí? Del equipo de riego, qué aspectos voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de invertir en equipo de riego, suponiendo que toda la parte técnica y lo que vimos antes se cumple. Bueno, ahora, ¿qué tengo que mirar desde lo económico, desde los números? ¿Sí? Cuando hablamos de riego suplementario, lo primero que pensamos, bueno, van a aumentar los rendimientos. Ok, eso es perfecto. También una de las cuestiones en las que se habla mucho, después lo vamos a ver en números, que también estamos disminuyendo el riesgo, ¿sí? Cuando yo tengo un equipo de riego, no solo aumento los rendimientos, sino que pongo un piso a lo que sería mi margen bruto, a mi resultado económico. Y ahí está la diferencia, ¿sí? Quizás en alguna campaña, si miro el resultado en secano y el resultado en riego, la diferencia es chiquita o incluso puede ser que me haya dado mejor en secano, ¿sí? Porque obviamente que tengo mayores rendimientos con riego, pero también tengo un mayor costo. Pero lo interesante es decir, no quedarme con la foto de una sola campaña, sino ver en el tiempo, ¿sí? Cómo el riego me va poniendo un piso a mi resultado económico, y en las peores campañas, ¿sí? Yo con riego tuve un buen número cuando en secano salí perdiendo, ¿sí? También hay otros estudios que se están haciendo, que son la posibilidad, digamos, impactos positivos de usar el uso de aguas residuales de tambo, la posibilidad de asentamientos en zonas áridas, mayor diversidad de cultivos. Yo mencionaba al inicio el garbanzo. En Córdoba se hace garbanzo con riego y está teniendo muy buenos resultados, ¿sí? Lo que vamos a destacar en la parte económica son 3 puntos, ¿sí? Vamos a ver la inversión, vamos a ver el costo del milímetro y finalmente vamos a ver lo que estaba mostrándoles recién del margen bruto. Una cuestión que quiero mencionar para lo que queda de la presentación, yo voy a mostrar ejemplos, números, valores, pero bueno, lo interesante es el tema de tener la mirada y saber a dónde tengo que poner el ojo y no tanto en sí en los valores concretos. ¿Sí? Los valores que yo voy a mostrar son los valores para el centro de Córdoba y pueden variar de acuerdo a cada zona, ¿sí? Cuando hablamos de la inversión, estos son valores estimativos, como dije recién, para la provincia de Córdoba. En un equipo por pivot estamos hablando de $2.500 por hectárea aproximadamente, ¿sí? Estos valores, yo mencionaba cuando hablábamos del RIMI, hubo otras
medidas de política que impactaron, ¿sí? Como fue una reducción de los impuestos a la importación de estos equipos de riego que tuvieron un impacto, ¿sí? En lo que es el precio, ¿sí? Se ha notado, eso sí nos han dicho las empresas, una mayor venta de equipos, pero eso viene del año pasado, de antes del RIMI, ¿sí? En lo que es goteo enterrado, como les decía antes, es un poquito más caro, tiene sus beneficios también. Está entre 2.800 y 3.300 dólares por tonelada. En el goteo enterrado tiene también mucho que ver a qué distancia se van a enterrar las cañerías que van a hacer el riego, pero bueno, estamos hablando entre estos valores cuando antes estábamos hablando de entre 1.500 y 4.000 dólares por hectárea de inversión. ¿Sí? Esto es para un equipo por pivot, digamos, la inversión requiere, bueno, todo el equipo de riego, la bomba, ahí está incorporado, sí, lo voy a hacer con diésel, el motor transformador, lo que es cañería, y a su vez después voy a tener que tener en cuenta ahí también la perforación, digamos, todo para hacer el pozo, y depende también esa perforación, va a tener que ver el costo con cuántos metros voy a tener que perforar. En general, cuando uno habla con las empresas, te pasan un costo por metro, por eso yo no quise traer los costos específicos porque varían mucho entre una zona y otra, entonces no quise detenerme ahí con los valores. Y finalmente, estos números no son para mirar, es simplemente para decir, bueno, tener en cuenta, sí, en el tiempo, que son los años que estarían arriba, en cuánto tiempo yo voy a recuperar esa inversión, sí, con el incremento que va a significar el riego, ¿sí? En el resultado económico de mi campo por el impacto en rendimientos en mi resultado. Uno de los temas, pasando al siguiente, es el costo del milímetro, sí, que es uno de los temas, creo que más desvela el tema cómo lo estimamos, cuál es el costo del milímetro, permanentemente, bueno, cuánto cuesta regar. Y el primer mensaje que quiero dar y que lo dije antes es que cada productor debería ver su propio costo, ¿sí? Acá yo puse, bueno, una imagen que me gustó, que tomé de Garzón, que lo que hace es como en cualquier costo en economía tenemos lo que son los costos fijos más los costos variables, ¿sí? En riego tenemos los costos fijos, lo que sería el recupero de la inversión, la mano de obra para hacer el mantenimiento, si tenemos algún cargo fijo en la factura de electricidad, y el canon de agua es algo que lo que veíamos antes de toda la parte legal que se cobra en Córdoba, entonces bueno, está con asterisco, habría que ver si en otras provincias lo cobran. Y la parte más interesante del costo del milímetro son los costos variables, ¿sí? Donde ahí yo lo que voy a tener es, mi principal costo va a ser el costo de la electricidad, ¿sí? Cuánto va a consumir mi equipo y cuánto me va a cobrar, ¿sí? En la provincia de Córdoba tenemos en muchas áreas rurales donde la electricidad la proveen cooperativas eléctricas, y es ahí donde yo les digo, es difícil que yo les diga el costo del milímetro es este, porque yo estoy hablando, yo les muestro un ejemplo de lo que es la cooperativa en Manfredi, donde está el INTA, ¿sí? Donde están los equipos de riego, donde se hacen los ensayos, pero quizás una cooperativa del norte de Córdoba tiene otros costos. ¿Sí? Vamos a ir rápido porque estoy ajustadísima con tiempos. Como les decía, en el costo del milímetro lo que tengo que tener en cuenta cuando lo estimo es el precio de ese kilowatt o del gasoil, si va a ser un equipo diésel, ¿sí? Cuánto voy a necesitar, cuánto mi equipo va a gastar de energía. Y después lo que voy a tener que ver es la parte técnica de decir, bueno, ¿en qué momento me conviene regar? ¿Sí? Optimizar ese riego y no regar por regar, porque ese costo tiene un riego. Tengo que eficientizar ese uso del equipo. Acá, como les digo, yo les muestro un ejemplo de lo que serían los equipos que están instalados en la EA Manfredi, ¿sí? Son círculos, si no recuerdo mal, 60 hectáreas que riegan, ¿sí? Por pivot, ¿sí? Acá mostramos solamente lo que es
un equipo eléctrico, ¿sí? Donde vemos ahí un 0,16, que es el costo de la energía, que lo que nosotros tomamos acá es el costo de la tarifa eléctrica de PEC, pero cada cooperativa o cada localidad va a tener un costo distinto, ¿sí? De esa energía. Después consideramos un costo de reparaciones, que eso es un porcentaje de la inversión total, la mano de obra, ¿sí? También suponemos un 20% de el salario de un peón rural, y lo que vamos a tener es un costo operativo o variable, como mencionábamos antes, de $93 por milímetro, ¿sí? Esto solamente es el costo operativo, y cuando por ahí vamos a charlas de productores y algunos hacen el costo, generalmente hablan de este costo variable, ¿sí? Nosotros sabemos que ese costo... por las ¿sí? dudas, es ¿sí? 93 centavos de dólar. Sí, no 93 dólares, por las dudas, para que no se me asusten. Bien, sí, 93 centavos de dólar. En general, cuando se habla de costo del milímetro, se dice $1. Eso es lo que normalmente se dice que cuesta, pero bueno, como economistas nosotros decimos, bueno, el costo variable es 93 centavos de dólar. A lo que nosotros debemos agregarle las amortizaciones del equipo, sí, que yo había mostrado antes, sí, que depende los años, no todo es igual, el pozo se amortiza en más años, los equipos en distintos años, sí, y el costo de oportunidad de esa inversión, que también debemos incorporarlo cuando vamos a calcular el costo, ¿sí? En este caso nosotros tendríamos un costo para un equipo eléctrico de $1.22, ¿sí? Como mencioné antes, últimamente lo que se está incorporando son los paneles solares, ¿sí? Entonces, el objetivo es naturalmente abaratar esos 93 centavos de dólar, ¿sí? No hay estimaciones, y se ha estado trabajando, y el gobierno de la provincia de Córdoba está trabajando en estas cuestiones, porque no solo es abaratar el costo, sino que hay en regiones que directamente no llega la energía eléctrica, entonces el equipo solar es una opción muy interesante. Acá yo lo traigo y lo que hablan algunos especialistas o los que venden los equipos, los paneles solares, dice, bueno, podríamos reducir ese costo operativo con un panel solar en un 40%, ¿sí? Hay toda una cuestión con equipos solares, si son on-grid o off-grid, ¿sí? Que tiene que ver con si están conectados o no a la red, ¿sí? Hay equipos que son off-grid y no están conectados a la red, entonces cuando hay sol el equipo riega, y cuando está nublado el equipo no riega. El equipo on-grid ya se hace un manejo más optimizado, y a su vez en los momentos que el equipo no riega porque no necesita agua el cultivo y el panel está generando electricidad, lo vuelve a la red, entonces la cooperativa o la proveedora de energía te paga, pero bueno, ahí hay todo un conflicto en cuanto te paga, que no nos vamos a meter. Vamos a ver rápido. Como les decía, también está la alternativa de goteo enterrado, es un poquito más caro el milímetro, más barato, perdón. Esto los paso rápido para que lo miren, son los rendimientos, ¿sí? Las barritas celestes son rendimientos en riego, y lo verde es en secano, son los ensayos en Manfredi, ¿sí? Así que vamos viendo, digamos, en todos los casos los rendimientos son más altos, ¿sí? Y más estables. Vamos a pasar rápido a ver esto para ya terminar. Como les decía al principio, lo que me hace el riego es reducir mi riesgo, ¿sí? Me da estabilidad en el resultado. Para ver eso, lo que nosotros hicimos es decir, bueno, a ver, en la provincia de Córdoba, porque tenemos los ensayos de riego en Córdoba que tienen bastante relación con lo que fue nacional, ¿en qué momentos tuvimos los mínimos? Vamos a pasar a esto. Vamos para rápido acá. Lo que hicimos fue ver cómo daba el margen bruto en aquellas campañas donde el rendimiento en trigo a nivel provincial fue mínimo, ¿sí? Acá lo vemos, tenemos la 2013-2014, ¿sí? Vemos en secano verde, riego en celeste,
Y lo que vemos acá, y también lo vemos después, tenemos el impacto en una campaña que tuvo un rendimiento medio, tomamos de ejemplo la 24-25, y una campaña con máximos rendimientos, como mencioné antes, la última campaña, 25-26. ¿Sí? Lo interesante de ver en este gráfico es lo que les decía, las barras celestes, que es el riego, tengo estabilidad, ¿sí? Una campaña como la campaña pasada, donde hubo un máximo de rendimientos, por las condiciones climáticas fueron favorables, entonces no necesitaba regar tanto porque tenía suficiente precipitaciones y humedad. Entonces el riego, digamos, yo regué y con el costo del riego la diferencia no fue tanta. Y lo que pongo arriba para destacar que también impacta es el precio de ese cultivo que yo voy a regar, que es importante con todo lo que dio Marianela antes, ¿sí? Si yo voy a regar, voy a tener que ver cómo responde mi cultivo al riego y también qué precio se espera de ese cultivo, ¿sí? En la campaña de máximos rendimientos se dieron buenos precios. Acá lo que vemos es rendimientos bajos y precios mínimos. Para avanzar, en maíz, siempre maíz y trigo, que yo lo pasé rápido, son los cultivos que mejor responden al riego, ¿sí? Que más diferencia tienen. Y acá en maíz lo mismo, los rendimientos mínimos, rendimientos medios y rendimientos máximos, campañas de referencia, así mostrando una fotito. Lo que vemos, las barras celestes, tenemos cierta estabilidad, ¿sí? Que va alterándose, ¿sí? Digamos, el precio del maíz ahí considerado es el disponible, está estable. Pero vemos que acá tenemos un rendimiento en secano muy bajito con un rendimiento muy alto, ¿sí? En maíz, en la provincia de Córdoba, los rendimientos promedios están entre 70 y 75 quintales y en riego se ha llegado hasta 140 quintales. Finalmente, soja. Soja la regamos en Córdoba porque, bueno, tenemos el equipo instalado, generalmente se hace el doble cultivo, soja-trigo, entonces, bueno, regamos, la soja no responde tanto al riego. Acá vemos que, bueno, teníamos un margen negativo, tenemos un precio muy elevado de la soja en la campaña 2013-2014, donde acá sí se nota la diferencia, ¿sí? En una campaña de máximo rendimiento la diferencia es pequeña. Algo que no dije en esto de apurar la última parte, cuando yo hago maíz y trigo, que estos cultivos responden al riego, yo los voy a hacer más óptimos, o sea, voy a fertilizar más y voy a apuntar a un máximo rendimiento, sí que también eso condiciona el resultado económico de tener mayores costos y mayor densidad de siembra por hectárea, más urea. Roberto en el chat dice, Noelia, equipos de pivot, ejemplos, pozo más pivote, 30 hectáreas. ¿De qué inversión estamos hablando? $50.000, $75.000 o $100.000? Dejo esto, la plaquita esta final como para que la vayan leyendo y no la leo yo para no perder tiempo y dejar espacio a Ricky. Mira, eso, o sea, consultar en cada zona, yo lo que mencioné al principio, estamos hablando de $2.500 por hectárea para un equipo de pivot, de riego por aspersión, ¿sí? Considerando todo lo que es la inversión, el pozo, lo que es el equipo, la bomba. No obstante, esto, bueno, es muy variable. Nosotros, bueno, acá hay empresas que trabajan en conjunto con el grupo de riego del experimental y por ahí ellos nos pasan precios. Pero bueno, más o menos los costos son eso que mencioné, $2.500 por hectárea. Gracias, Noé, Bueno. muchísimas gracias. Queremos saber, porque el tema de inversiones en maquinaria agrícola es, bueno, siempre está presente, sobre todo para aquellos que son productores y al mismo tiempo prestan servicio, ¿no? Así que, bueno, te damos nomás el lugar. La idea de esto es hacer un repaso por algunos aspectos a tener en cuenta cuando hacemos un análisis de inversión como para mejorar o adquirir una maquinaria agrícola. Cuando hablamos de maquinaria hablamos de una máquina o de un equipo de maquinaria, ¿no? Sabemos que siempre la decisión de una inversión en maquinaria agrícola implica mucha plata, ¿sí? Cualquier maquinaria agrícola que compremos es un montón de plata y eso lo tenemos que evaluar bien, esa inversión, porque estamos comprometiendo mucho capital de trabajo
Y ese capital de trabajo, si no lo usamos como corresponde, nos va a ir generando por lo menos no la ganancia que estamos esperando. Desde una perspectiva financiera, uno muchas veces dice, bueno, voy a ver cuánto sale esta máquina. Ojo, porque el precio de compra no es lo mismo que el costo final de la maquinaria o del equipo. ¿Por qué? Porque en la concesionaria nos dan un precio, pero después tenemos que ver cómo la pagamos. Si tenemos una financiación en el medio, muchas veces tenemos que ver permisos, habilitaciones, y con todo eso tenemos que ver después cuánto tiempo tenemos que trabajar para recuperar esa inversión. En definitiva, esa es la pregunta que nos va a llevar a toda esta conversación. Cuando hablamos de maquinaria, bueno, primero, vamos a tener que definir qué tipo de maquinaria queremos, para qué la queremos, qué uso le vamos a dar, si va a ser para campo propio, si va a ser para servicio tercero, qué tecnología, obviamente. La otra pregunta, ¿disponemos de mano de obra capacitada para eso? Sabemos que la maquinaria moderna no tiene el mismo requerimiento de mano de obra que una máquina de hace 15 años atrás. Ahora parecen más, tienden más a avión que a cosechadora vieja. No cualquier operario está en condiciones. La otra cosa que tenemos que ver es si esa maquinaria que vamos a comprar o equipo de maquinaria, disponemos de un servicio técnico, de asistencia, de fábrica. Muchas veces ese servicio técnico nos queda demasiado lejos y ante cualquier problema estamos con la máquina parada 2, 3 o 4 días, lo cual equivale a pérdida de plata directamente. Y también en qué zona vamos a trabajar. No todas las máquinas sirven para toda la zona. Y en eso influyen dos cosas. Primero, el tamaño de las parcelas que vamos a trabajar. Una máquina muy grande, en lotes chiquitos es complicada la operación. Y también el tipo de clima y suelo que vamos a tener. Muchas veces la máquina pesada se restringe más la hora de trabajo porque el suelo, no, especialmente en años húmedos, no sostiene a la máquina se entierra. Y bueno, hay un montón de esas cosas que tenemos que tener bien en claro para ver qué tipo de máquina, qué tipo de herramienta necesitamos adquirir. Vamos con la otra. Y la otra cosa, antes de ver los números, tenemos que ver, bueno, capacidad de trabajo. Cuando hablamos de capacidad de trabajo, uno lo primero que hace, agarra el manual y dice, bueno, por ejemplo, pulverizadora. Ancho de trabajo, tantos metros, velocidad de trabajo, tantos kilómetros por hora, eso me da tantas hectáreas por hora. Bueno, ojo, la capacidad de trabajo teórica es una cosa, la capacidad de trabajo real es otra, porque ahí tenemos, como característica inherente de cada una de las máquinas, tenemos tiempos muertos, pulverizadora, tiempos que paramos para cargar nuevamente los plaguicidas que tenemos que pulverizar, en sembradora, los tiempos muertos para cargar semillas fertilizantes, y también una ventana temporal. Para aquellos que dan servicio especialmente, o los productores que tienen que sembrar ahora cereales de invierno, sabemos que tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, tenemos sol. Eso no implica que podamos sembrar durante todas esas horas, porque tenemos que esperar, que especialmente si tenemos buena humedad y buena cobertura de rastrojo, generalmente la sembradora no entra hasta el mediodía, porque tenemos que esperar que se seque un poco el suelo. Bueno, todo eso hace que la capacidad de trabajo teórica que nos ofrece el manual sea bastante menor. La otra pregunta, campo propio o servicio a terceros. ¿Por qué? Porque por la dimensión del equipo que vamos a tener y también por la tecnología. La competencia, ¿por dónde se mueve? ¿Voy a ofrecer un servicio diferencial o voy a hacer uno más que vamos a tener un equipo más o menos parecido todos? ¿Qué requerimientos tecnológicos? ¿Necesito sembradora para agricultura de precisión o alcanza con una sembradora estándar? Bueno, todas esas cosas las tenemos que plantear antes de empezar a hacer números. La maquinaria que tengo es otro tipo, bueno, lo que hablamos antes de superficie de los lotes, tipo de suelo, la logística que necesito. Si yo voy a dar servicio a terceros, pero mi máquina se tiene que mover a otras provincias, tenemos que recorrer mucha distancia, necesito transporte para la maquinaria. Todas esas cosas las tenemos que tener muy en claro antes de empezar a pensar qué máquina voy a comprar. ¿Está? Primero, la utilidad,
cuál es mi unidad de negocio con respecto a esa máquina antes de ver qué máquina. Una tendencia muy común es llegar a lo que llamamos el sobredimensionamiento. Tenemos una máquina con una capacidad de trabajo X y la estamos usando al 70%. Eso que nos lleva a que pagamos por una máquina grande, pero no podemos sacarle toda la rentabilidad que tiene. Por otro lado, si nos quedamos cortos en capacidad de trabajo, estamos perdiendo de abastecer nuestra demanda o la demanda de terceros. Cuando analizamos el tema de costos, ahí Noelia explicó muy bien la parte de costos de equipo de riego. La verdad, no tenía mucha idea de cómo se componían los costos de equipo de riego, pero en líneas generales podemos decir que para cualquier equipo de maquinaria tenemos dos grandes rubros. Uno que son los costos fijos y los costos variables. Definimos rápido. Costo fijo, aquel costo que no depende de la cantidad del resultado del trabajo que genere. A ver, ejemplo clásico, la amortización. Yo me compro una máquina, la meto dentro del galpón, no la uso en un año, la amortización existió. No la vemos porque son costos no efectivos, son intangibles. Pero la amortización existe. Lo mismo el interés de capital invertido. Si contraté seguro, el seguro no me lo cobran por hectárea, me lo cobran por periodo de tiempo. ¿Tá? También permiso de habilitación. Los costos variables, el ejemplo clásico es combustible. Si para hacer una hectárea consumo X litros, para 2 consumo 2X litros, para 3X litros, entonces variable en función del resultado. Lo mismo pasa para el mantenimiento. Un tema que generalmente confunde un poco es el tema de mano de obra. Nosotros para la mano de obra tenemos dos grandes modalidades de contratación. Uno es un empleado de la empresa que hace esto y hace otras cosas, por lo tanto tiene un sueldo fijo. Y la otra cuando contratamos mano de obra por la labor que vamos a hacer. Llega la época de siembra, necesito un tractorista, lo contrato, termina la siembra y lo desafecto. Entonces, si yo pago un sueldo fijo anual para ese empleado, es un costo fijo. Siembra o no siembra, el sueldo lo tengo que pagar. Si contrato por labor, sí es un costo variable donde lo puedo calcular muy fácil en función de las hectáreas que se trabajan. Bueno, esto es a los efectos de que uno vaya teniendo en cuenta los grandes ítems que no podemos olvidar en el cálculo de costos. Otro punto, cuando hablamos de amortización, el valor de reventa o el recupero de valor al final de la vida útil, llamémosle así, de la maquinaria que nosotros estamos adquiriendo, existen. A ver, los ingenieros tenemos tabla para calcular lo que ustedes quieran. Pidan y nosotros tenemos tablitas por ahí dando vuelta. La realidad es que dependiendo de la marca de la máquina, el valor de reventa es distinto. Yo puse acá una maquinaria que más allá de la marca cumple muy bien con la labor para la cual fueron diseñadas, pero cuando uno la va a vender para reponer una máquina nueva, en proporción a lo que se pagó, tiene menor valor que si es otro tipo de marca. ¿Tá? No quiere decir que no hay que comprar esto, al contrario, hay que analizarlo bien. Entonces, para el análisis nuestro tenemos que ver cuánto va a valer nuestra máquina al cabo de los 5 o los 10 años o el periodo que nosotros estemos calculando que va a durar, que tenemos que amortizar esa inversión, ya que va a influir directamente en la amortización y en uno de los valores que podemos calcular, que es la tasa interna de retorno. La otra, ¿qué tecnología le vamos a pedir a nuestro equipo? En el caso de servicios, va a ser más exigente. Generalmente, la tecnología nos sirve fundamentalmente para optimizar cosas. Optimizamos tiempo de trabajo, optimizamos utilización o consumo de algunos insumos, optimizamos la calidad del servicio que damos. Pero también muchas veces, y especialmente para los que dan servicio a tercero, el hecho de disponer de una tecnología o no, significa que vamos a tener prioridad en la elección de quién contrata maquinaria o no. ¿Sí? Si yo tengo la tecnología de punta y estoy parado en un parque donde hay varias empresas que ofrecen servicios, probablemente si mi tarifa no es disparatada con respecto al resto, me van a elegir a mí que a otro que tiene una tecnología más antigua. Segundo, vamos a hablar de algunas herramientas de análisis financiero, las voy a nombrar nada más. Noelia habló bastante de algunas herramientas.
no hay que ser un experto economista si uno quiere hacer un análisis fino. Hay gente que lo puede hacer y sabe mucho más que yo también. Pero para hacer el análisis de una inversión existen algunas herramientas que nos van a permitir comparar si me conviene hacer una inversión o no, o si esa inversión es conveniente o no es conveniente. Los indicadores que más se usan son el valor actualizado neto. Noelia en algún momento habló de eso. Determina si la inversión genera un valor encima de la tasa de interés a la cual la comparo. Cuando yo hago una inversión, tengo que decir, bueno, ¿hago esta inversión o la meto en una alternativa de inversión que me genera una tasa X? Si la tasa de inversión es más alta, no me preocupo en complicarme la vida con un equipo de herramientas o salir a brindar un servicio. Si la alternativa de brindar servicios me da mejor rentabilidad que la inversión financiera, por comparar con algo, me paso a la actividad que estoy planteando. También habrán oído hablar de la tasa interna de retorno, que indica la rentabilidad en porcentaje que ofrece la inversión. Entre la BAN y la TIR son dos parámetros muy importantes para comparar una inversión. Otra cosa a tener en cuenta es el periodo de recupero. ¿Cuántas campañas agrícolas, según lo que yo pienso que voy a trabajar, voy a necesitar para recuperar la inversión inicial? Y en esto tiene que ver mucho lo que es costo por hectárea, que tengo que conocer mi costo por hectárea, porque eso me va a permitir comparar si la labor con maquinaria propia es conveniente versus la tarifa de contratista. Y ahora vamos a ver un ejemplito de eso. Y de ahí se deriva lo que es el punto de equilibrio. ¿Cuántas hectáreas tengo que trabajar entre mío y lo que voy a dar de servicio para que mi tarifa se pueda comparar o sea competitiva con lo que ofrece el mercado de contratistas que me ofrecen para hacer la misma labor? Acá dejamos de lado cuestiones como que si yo tengo mi máquina, porque eso lo escuchamos un montón de veces. Yo tengo mi máquina, voy y siembro cuando quiero, de la manera que quiero. Bueno, perfecto. Ese, si quieren, después le ponemos un valor extra. Pero a los números fríos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo recién les decía, analizar el costo propio de labor. En el curso que participo con Marianela, hablamos toda una mañana de esto, y hay un montón de medidas, pero siempre hago el mismo chiste malo, y perdón, Marianela. Cuando le pregunta, vienen dos tipos, se encuentran en gallego, y dice, ¿gallego qué haces? Vengo de la escuela, no lo voy a hacer en gallego porque no me sale. Y dice, en la escuela sí, ¿y qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a sumar. Muy bien, dice. A ver, gallego, decime rápido, ¿cuánto es 2 más 2? 3, dice gallego. No, gallego es 4. Bueno, ¿vos qué querés? ¿Velocidad, o rapidez o precisión? Le dice. Esto es lo mismo. Tenemos un montón de fuentes para ver cuál es el costo de una labor. Tenemos en publicaciones especializadas, desde revistas, sale el costo de labor. Algunos acercan más por zona, por provincia, por tipo de suelo. Pero en realidad es un traje a medida. ¿Por qué? Porque hablamos antes de amortizaciones y la cantidad de hectáreas por la cual voy a amortizar mis costos fijos me va a definir en gran parte el costo de mi costo de labor. Entonces, el ejercicio de la tablita que está acá, que en realidad es una tablita de Excel muy rudimentaria, me permite aproximar a mi costo de labor y puedo hacer un cuadro como este, donde mi costo de valor lo afecto a la cantidad de hectáreas que trabajo y me va a dar estas curvas. Y se las explico. La línea roja es la tarifa de mercado. Yo sé que si para tal labor el mercado me pide tantos pesos, tantos dólares por hectárea. Cuando yo hago mi cálculo y voy variando la cantidad de hectáreas que estimo que voy a poder hacer, me van a dar este tipo de curvas. Fundamentalmente por la incidencia de lo que son los costos fijos distribuidos en la cantidad de hectáreas que voy a hacer. Entonces, la línea celeste representa mi costo real de la labor y veo que acá, cerca de las 700 hectáreas, igualo a la tarifa de mercado. Entonces, primera conclusión, si voy a comprar la máquina para mí y mi costo está por arriba de la línea roja, en esta zona, sé que mi costo va a estar por arriba de lo que me pide el mercado. Por lo tanto, económica y financieramente no es conveniente. Si puedo encontrar esto por debajo, sé que mi costo está por debajo de la tarifa del mercado, por lo cual es conveniente. Si aparte de eso voy a dar servicio a tercero, a mi costo le tengo que agregar una ganancia. Es lo que corre de la línea celeste a la amarilla.
Y el análisis es el mismo. Tomen con pinza estos 700 y estos 1.100 y pico hectáreas, porque corresponde a un planteo de un equipo de maquinaria en concreto, pero generalmente no están muy distintos a esto. Obviamente, más grande es el equipo, más hectáreas nos va a pedir, más costoso el equipo, más hectáreas nos va a pedir. Eso como para hacer un análisis bastante rápido y sin meternos en medidas financieras, que por ahí no todo el mundo las entiende bien. Obviamente, siempre la recomendación, si vamos a hacer una inversión importante, consulten a alguien que les pueda hacer un análisis completo, no se queden con lo que es el costo propio y el costo de mercado. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es financiamiento y beneficios fiscales. Noelia explicó, fantástico, lo que es el RIMI, vamos a tener que mirarlo con buenos ojos. Yo acá puse un par de ejemplos, que en absoluto es exhaustivo, hay un montón de ejemplos más, pero por ejemplo las líneas con crédito prendario, los créditos prendarios generalmente son con un interés, una tasa de interés menor, porque tiene una garantía real sobre la máquina por la prenda, lo cual nos permite acceder a tasas, digamos, tasa de interés del crédito más beneficiosa. Y otra herramienta que no se usa mucho, ahora se empezó a usar un poco más, es el leasing. El leasing en realidad lo podemos definir como un alquiler con opción a compra. Yo hago el leasing por un equipo de maquinaria, en realidad ese equipo de maquinaria lo tengo yo, no ingresa a mi cuenta de capital, porque sigue siendo de quien me da el leasing, y por el uso pago un alquiler. Ese alquiler entra a gasto, lo cual me beneficia impositivamente. Y si al cabo de la amortización del leasing me interesa mantener el equipo, lo compro al valor residual que tiene, no al valor que tiene el mercado. Es una alternativa interesante. Siempre, como dicen en la receta de los médicos, siempre consulte a su médico. Bueno, acá, siempre consulte a su asesor para estas cosas. Y la otra cosa es el impacto de las ganancias. Ahí Noelia hablaba de que el RIMI nos presenta una amortización acelerada, que eso es importante porque en la liquidación de impuestos a las ganancias, todas estas cosas juegan. Todos los que son productores recuerdan los malos momentos que nos dan los contadores cuando vamos a buscar cuánto tengo que pagar de interés de anticipo de ganancia, lo cual nos genera una serie de problemas. Entonces, estas son algunos puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando vemos cómo nos vamos a financiar. Acuérdense que el costo final de la maquinaria no es lo que nos pide el vendedor, sino es lo que nos pide el vendedor más el costo de financiamiento si la financiamos. Y para ir terminando, costo de oportunidad. La pregunta del millón. ¿Esta alternativa de inversión es el mejor uso que tengo para mi dinero? Que eso es lo que nos tenemos que preguntar una vez que averiguamos cuánto nos cuesta y antes de decidir hacerlo. ¿Por qué? Yo acá abajo le puse 3 figuritas. Supongamos que nosotros tenemos un equipo de siembra y queremos modernizarlo. Nos vamos a pasar una máquina más moderna, más tecnológica, con más capacidad o lo que ustedes quieran. Mi pregunta es, ¿me conviene hacer el salto en tecnología de siembra? ¿O me quedo con la misma e invierto en novillo para engordar? ¿O compro una máquina con una alternativa distinta de servicio? ¿Ah? En definitiva, el análisis de inversión, la pregunta originaria es esta. Tengo esta plata o tengo esta posibilidad de conseguir plata porque lo financio. ¿Me conviene esto o me conviene una actividad alternativa? ¿Qué actividad alternativa? Siempre comparamos con cosas que podamos hacer nosotros. Acá yo les presento siembra, servicio de denificación o engorde novillo. No les puse participar en la bolsa de Tokio, porque ojalá haya gente en el grupo acá que está en la sala que participe en la bolsa de Tokio, pero no es el común de la gente. Entonces siempre las inversiones y la comparación la tenemos que hacer con actividades, y ese es el otro chiste, lícitas y que podamos realmente manejar nosotros. Si no, estamos invirtiendo en algo que en realidad se nos va a transformar en un problema. Bueno, un poco eso es el resumen de lo que yo les quería contar. Obviamente todo lo que es costo de maquinaria, hablen con Marianela, que ella sabe un montón, y si en algún momento Sos quieren malo, hacemos otra. Sí.
Bueno, No, este es tu tema, Ricky, ¿eh? No te voy a para nada a hacer ninguna competencia en esto. Me encanta cómo lo das. Les dejamos acá los contactos. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube, por Instagram también pueden acceder a todo, a todas las grabaciones. Y por supuesto los esperamos en el taller de mercado de granos del mes de junio. Ahí vamos a estar hablando sobre gestión impositiva. Así que va a estar bastante interesante. Así que bueno, a todos muchas gracias por la participación.